Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo debate de Así son las cosas. Gracias por estar ahí, compartir los temas que les proponemos cada día a esta hora en vivo por la pantalla de la televisión abierta y la repetición en los distintos horarios. También nos pueden, además de por Canal 13 de Río Cuarto, la señal tradicional en HD, también nos pueden sintonizar a través de la TDA en el canal 29.1 y en cable estamos en la señal de Cablevisión Flow. Vamos a hablar hoy de un debate que se ha instalado y que parece que en determinados cenáculos, círculos de intelectuales, del poder, de aquellos que están o pretenden estar a la vanguardia del uso de las tecnologías, comenzó tímidamente y ahora casi que es una cuestión de discusión en muchos lugares, que está ligado o relacionado con la inteligencia artificial. Ya los dos términos parecieran contradictorios, ¿no? Si hay inteligencia es porque es producto no de un artificio, sino de otra cuestión, de la acumulación de saberes, de conocimientos, de talentos, con lo cual pareciera que en el propio concepto de inteligencia artificial está resumido que esa inteligencia no es un reemplazo genuino de la inteligencia tradicional. Pero ¿qué es? ¿Qué implica? ¿Qué significa? ¿Cómo se aborda? ¿Es una evolución de la sociedad, una involución de la sociedad? ¿Ayuda a una mejor calidad de vida o ayuda solamente a los mediocres que se quieren aprovechar de esta circunstancia y en vez de tomar por el camino largo del conocimiento, toman por el atajo? ¿Es una solución económica, de economía, a eso me refiero, no que sea barata? Digo, es una herramienta económica que permite solucionar problemas. Hay un debate ético en torno a estas cuestiones. Está el riesgo de la manipulación, eso queríamos decir, comunicacional, y que en vez de utilizarse para el bien, la inteligencia se use para el mal. Bueno, todas estas preguntas, quédese porque es un debate muy interesante que se viene, sobre todo ahora porque está muy de moda un chat que se instaló en el que uno le hace preguntas y te baja respuestas. Que no sé si sirven o no sirven, y esa es la discusión que le proponemos con tres especialistas de distintas disciplinas, desde la informática, desde la comunicación y también desde la filosofía, porque aquí también hay un dilema ético que está ligado a, ¿está bien apelar ese recurso? ¿Es un recurso válido o es un ardid para simular algo que no se es? Un artificio para parecer inteligente. Bueno, voy a dar la bienvenida a Patricio Cañete, especialista en marketing digital. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias, muy amable por venir. Juan Pablo Cedriani, es profesor de filosofía de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Buenas. Gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, está bien. Y a Carlos lo conozco porque ha sido docente nuestro en la universidad, así que gracias, Carlos, por venir. El aspecto comunicacional también es importante aquí analizar. Voy a empezar por Patricio para que nos diga qué es, de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial? No es algo nuevo, es algo que en lo que se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. Como vos lo dijiste, se trata de emular, ¿sí?, la inteligencia humana a partir de software. Es decir, todos los avances en términos de neurociencia y demás que de alguna manera han dado luz a cómo funciona el cerebro para tomar decisiones, para pensar y demás, se han ido tratando de emular esos mecanismos con software y hace mucho tiempo que se habla de qué es lo que va a pasar en el mundo cuando lleguemos a lo que se conoce como la singularidad tecnológica, que es esto de que qué va a pasar cuando las máquinas se mejoren a sí mismas, ¿no? O sea, cuando la inteligencia sea capaz de mejorarse a sí misma. Y hoy, ¿Sin la mano humana? Sin la mano humana. Y hoy estamos, es lo que está pasando, digamos, da miedo, ¿no? eso. Sí, da miedo, realmente, porque hoy estamos ante determinadas inteligencias que son generativas, es decir, son capaces de generar nuevo contenido. No es como un buscador que va a una gran base de datos porque ya escarbó en Internet y ya acumuló todo lo que había en Internet y te dice, bueno,
acá está lo que dijo fulanito, acá está lo que dijo Que este otro. Google, Es lo que hace el Google. Esto no, esto es una cosa muchísimo más avanzada que tiene casi como vida propia, ¿sí? Que de alguna manera, a partir de haber estudiado determinados patrones, muchas variables, ¿sí? Que tienen en cuenta para tomar una decisión, entonces tiene una capacidad enorme de análisis. ¿A dónde está eso? ¿Dónde está instalada? En computadoras que andan en internet, en miles de computadoras. ¿Y quiénes son los dueños de esas computadoras? Empresas privadas. Empresas privadas. Bueno, así que lo primero que hay que decir es que hay un interés de esas empresas porque eso les reditúe económicamente. Como todo, como cualquier nueva tecnología que fue apareciendo en todos los tiempos. O sea, que es una inteligencia artificial como negocio. Totalmente, totalmente. No es algo No es caído del un cielo. aporte filantrópico a la humanidad. No, para nada, para nada. Con lo cual, si hay un negocio detrás, puede que la inteligencia artificial no responda a las necesidades de la sociedad, sino a las necesidades de los dueños de las computadoras. Totalmente, es posible. Bueno, así es. Primera objeción. No se trata de la inteligencia del Estado puro. Nada diferente de lo que pasó con las redes sociales y con un montón de cosas, ¿no? O sea, que con Google mismo, ¿no? O sea, a ver, Sí, si vos le pagás a Google, te pones primero en el buscador. Claro, ponen sí, exacto. Programa periodístico de Argentina y si le pones plata aparece así son las cosas. Claro. Pero si no pones plata, no aparecemos, estamos ignorados vemos qué pasa, en el firmamento. Y es positivo desde el punto de vista informático. ¿Para ustedes crees que es un estadio nuevo, superador? Sí, totalmente. O sea, como herramienta permite, hoy la tecnología permite hacer cálculos complejísimos, resúmenes de texto, genera textos nuevos, haces videos, haces imágenes, haces fotos, haces un montón de cosas. Como toda herramienta se puede usar para el bien y se puede usar para el mal y tienen los riesgos y además también como cualquier evolución tecnológica, suponiendo que solamente la usamos para el bien, reemplaza a un montón de cosas que hoy teníamos que hacer de manera manual, que todos estamos de acuerdo en que son aburridas, son repetitivas, que nadie debería estar haciendo eso, pero el que lo está haciendo come de eso, digamos. Entonces hay un montón de cuestiones filosóficas y demás. También está la cuestión de que al estar programado por el humano, una vez leí un artículo sobre cuando esto salió cuando un auto de Tesla, estos que se manejan solos, sí tuvo un accidente, ¿no? Gravísimo. Entonces, ¿se vieron las imágenes? Sí, ya han habido varios, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Cuando un humano tiene un accidente y te abatataste, como decimos en la calle, y te mandaste no hay un algoritmo que fue programado de antemano y que de antemano se dijo, bueno, a ver, si vos en la pantalla ves una señora de 80 años y una señora de 25 con un nene, dale prioridad. O sea, a ver, ahí ya nos metemos en un montón de cuestiones éticas y filosóficas que son complejas y no están resueltas, igual que con cuestiones que tienen que ver con el ADN y muchas evoluciones en otras materias, ¿no? La inteligencia artificial eso no lo resuelve. Los dilemas éticos, ¿o sí? Depende de ciertas órdenes y de ciertas transformaciones que puede ir haciendo de manera evolutiva por sí misma, ¿no? Si bien es cierto, lo mencionaste, Patricio, hace mucho que está evolucionando. ¿Por qué ahora se instaló como una discusión y está todo el mundo hablando de la inteligencia artificial? Porque no resolvían cosas, o sea, a ver, como cualquier tecnología nueva, al principio son ineficientes, no funcionan, pasan desapercibidas y demás, y cuando las cosas que aparecen nuevas empiezan a funcionar y la gente la empieza a adoptar porque son útiles, generas eficiencia en términos de costo, tiempo y un montón de cuestiones. Además, o sea, a ver, yo respecto a lo que planteabas vos, ¿no? Hay un montón de tareas que las van a resolver y con seguridad mejor que los humanos, porque para tomar determinadas decisiones no hay sesgo cognitivo, es decir, a ver, no tienen todas las variables emocionales que a veces están basadas en datos, entonces hay cierto tipo de cosas y tareas o cálculos muy finos, ¿no? Que tienen, por ejemplo, ¿no? Yo escuchaba el otro día en un documental en Netflix que Neil Sedaka contaba de que él hacía muy buena música, estamos hablando de 70 años atrás, y no pegaba un éxito, y un día se sentó y dijo, bueno, a ver, los 10 top 10 que hay, vamos a ver qué patrones tienen esos temas. Y dijo, voy a crear una canción que tenga todos esos patrones, y creó O Carol, y fue un éxito. Es decir, hoy te evitas todo ese trabajo porque la inteligencia artificial
encuentra cosas muy, muy chiquititas en un montón de cosas y es muy eficiente para determinadas cuestiones. Bueno, ahí está al lado una idea, no sé si será cierta, de que una empresa china decidió que asumiera la gerencia general la inteligencia artificial y en un mes crecieron un 10% las acciones. O sea que los consultores frente a un problema que tiene la empresa, los gerentes de la empresa, no tienen un gerente general humano, sino que la tienen la inteligencia artificial. El problema, o si es que un problema para la humanidad, es de orden filosófico frente a esta lindo cuestión. Fardo me pasa. Sí. Me dijeron, el que más sabe de esto es Juan Pablo. No. Así que, pero entiendo que hay una Yo porque uso ChatGPT, por eso. Exactamente. Entiendo que hay una preocupación en el mundo del conocimiento respecto de esto, ¿no? ¿En dónde está instalada esa preocupación? Yo creo que, bueno, algunos de los frentes fueron saliendo cuando empezaron ahí a abrir el debate. Me parece que hay una cuestión vinculada al mercado, ¿no? O sea, por un lado, digamos, la implementación de estas herramientas tiene una marca fuerte del mercado. Hay varias empresas que están disputándose este terreno. Google es uno de ellos. Lanzó casi al mismo tiempo que OpenAI, ¿no? Esta empresa que tiene ChatGPT, lanzó su propia versión, no tuvo los mismos resultados alentadores, por lo tanto el público elige esta otra versión y la versión de Google queda relegada a algunos países, volvieron atrás en un montón de pruebas, ¿no? Y a tal punto que ahora ha habido un conjunto de personajes destacados de la tecnología que están con una carta abierta pidiendo que frenen las investigaciones en inteligencia artificial porque la humanidad corre peligro, ¿no? Durante 6 meses al menos, ¿no? Hasta que tengan oportunidad de generar legislaciones adecuadas, etcétera. Sí, para algunos hay que prohibirlo incluso. Hay que prohibir la inteligencia artificial. Para algunos se ha transformado en una amenaza. Sí, a ver, uno de los principales voceros de este movimiento, digamos, de tener este avance rápido, vertiginoso, ¿no? Como la mayoría de los avances que nos tocan en esta época, es Elon Musk, por supuesto, que inicialmente depositó gran cantidad de dinero para crear el monstruo y ahora se está arrepintiendo. Ahora, exacto, retiró la base de datos de Twitter, ¿no? de la disponibilidad de ChatGPT. O sea, hay una tensión que es de mercado, no solo política, no solo institucional, sino fuertemente de mercado. Se me hace que Musk está pensando más en el negocio que en la humanidad. Por supuesto. Se me hace. Eso, sí, sin ninguna duda. Con respecto a lo que planteabas vos de si funcionan, no hay duda que funcionan y que son herramientas útiles y poderosas. Que después viene la cuestión de mercado, de quién es el dueño de eso y qué se hace con eso, que es otro debate aparte. Y después viene la cuestión de que no estamos preparados para el impacto que genera. O sea, pensándolo desde el lado positivo, si se quiere. O sea, a ver, no sé, ¿qué pasa cuando te opere un cirujano que el bisturí lo maneje una inteligencia artificial? O sea, a ver, ¿quién es responsable o sea, hay un montón de cosas detrás que no están en absoluto previstas y seguramente que hay una serie de decisiones, de datos. La inteligencia se la utiliza para manipular determinada instalación de ideas en perjuicio de otras y que no estén ligadas con el debate público, sino con la imposición de sectores dominantes. Es que eso ya viene pasando desde el Brexit hasta un montón de cuestiones donde se usaron los datos de las redes sociales para hacer campañas. Claro, que es crítica lo que estamos haciendo de eso. Si eso además se profundiza, porque acá por lo menos lo descubrimos y ya estamos sospechando que eso estaba sucediendo. El problema es si se afina tanto el bisturí como para que no nos demos cuenta del corte. Sí, digamos, en orden a lo que están diciendo, a mí me parece que hay una cuestión que es generacional también, ¿no? Y son las generaciones que van a crecer adecuadas a esta tecnología y que lo van a dar por supuesto. Porque yo empecé diciendo que tenía que ver con una cuestión de mercado, retomando lo que habían mencionado, porque me parece a mí que, no sé, digamos, sería al revés. Yo creo que sea una herramienta que esté concebida como un negocio condiciona las utilidades futuras y los efectos que podamos esperar. O sea, inmediatamente podemos esperar que se nos utilice, ¿no? o que nosotros ocupemos el lugar de la mercancía. Ese es el problema. Y yo quiero dejar un supuesto filosófico acá, una cajita guardada para retomar después. Pero antes de eso quería decir que nosotros lidiamos
técnicamente con el mundo, ¿no? Y me parece, y cada vez nos vinculamos más con los objetos tecnológicos para interactuar con el mundo. Usamos Google Maps, vemos las recomendaciones que nos hace, dependemos de buscadores que preorganizan los resultados. Y en función de este salto cuantitativo y cualitativo, en cierta forma, que tienen estas nuevas tecnologías, me parece que el problema está en que un texto nos venga digerido a nosotros previamente supone una lectura del mundo que nosotros concedemos, ¿no? O sea, nosotros le pedimos resolveme tal problema o decidí qué hacer, qué me sugeriría, porque el chat tiene una estructura muy tramposa para redactar, ¿no? Te dice, bueno, ante todo primero se lava las manos y te dice, soy un modelo de lenguaje. Y después te dice, es esto lo que vos querés. Y después te dice, sin embargo, puede haber otra perspectiva. Pero cuando hice ese movimiento, a vos te quedó esa información, digamos. Y uno lo piensa, no sé... Te anula tu propia iniciativa de pensar. Por supuesto, la tarea artesanal de pensar, que es renegar con las cosas, buscar los problemas. Como cualquier cambio requiere adaptación, y quizás lo que más nos molesta en este momento son la aceleración de los tiempos. Ajá. Cualquier cambio del tecnológico implica muchas modificaciones. Sobre todo para volver, determinados grupos etarios hay una resistencia al cambio, ¿no? Sin duda. Y volver a adaptarse a esos usos. Hoy creo que está el problema económico, está el problema en muchos, él lo dijo en un momento, con ChatGPT, con lo que estamos logrando, está pasando algo que no nos imaginábamos. Nosotros creíamos que la tecnología iba a reemplazar al trabajo manual y no al trabajo intelectual, ¿no? Iba a haber robots que iban a hacer cosas, no iba a haber más obreros, y de golpe parece que lo que va a reemplazar más rápido es otro tipo de trabajo. Así es. El intelectual. Es el trabajo intelectual. Bueno, ahí digo, no sé, a lo mejor no, pero si empezamos a trabajar de otra manera con esa herramienta. El problema es que nos vino de golpe, que no sabemos cómo. Nosotros usemos la herramienta y no que la herramienta nos use a nosotros. Exacto. Hay un problema de velocidad, y por eso mucha gente que era defensora de todo esto es como que está poniendo un parate, porque tiene que ver con eso de la singularidad. O sea, a ver, una cosa es la curva a la que estamos acostumbrados, que todo era creado por un humano a un determinado ritmo. Vos decías, bueno, programar una aplicación cada tal cosa implica un programador, que haga el triple implica 3 programadores. Cuando la tecnología se mejora sola, nunca nos pasó en el planeta que la tecnología desarrolle nueva tecnología. Estamos ante una cosa muy extraña para el ser humano y que es muy difícil saber la velocidad de eso. No tenemos en la historia, no es la revolución industrial, bueno, apareció, qué sé yo, el ferrocarril, la rueda, apareció el combustible, bueno, algunos se van a quedar sin trabajo, otros se van a ir reacomodando. Pero es muy probable que en ese momento lo vivieran igual que lo estamos viviendo ahora. No sí, sé, siempre sí, seguramente. Extrapolar momentos, pero la misma conmoción. Sí, sí, sí. Esta semana hablamos del tema entiendo que es un referente de buena parte de los filósofos de Riego Cuarto. Un prócer en común. Hay un prócer en común. Un prócer en común, José San Martín, que hablaba sobre este tema. Dice, cuando vos le escribís al chat, te dicta algo. Con lo cual es un dictador. Y si es un dictador, no es bueno. Y yo creo que es un dictador fascista, dice José San Martín, porque no tiene buenas intenciones para nosotros. Tiene buenas intenciones para él. Las buenas intenciones es que lo sigamos de manera acrítica, que no le discutamos. ¿Se puede plantear en esos términos? Porque a lo mejor la solución que brinda la inteligencia artificial es más funcional a los intereses de los que manejan las computadoras o que tienen la inversión que a lo que nosotros necesitamos. Es un problema de para qué están programadas, para optimizar qué. Es un problema de optimización, ¿no? Como cada uno decide en su vida qué optimizamos, si estar más con nuestros hijos, trabajar más para ver si podemos lograr hacer... Bueno, esto es lo mismo, o sea, ¿para qué están optimizadas? Para que la decisión sea eficiente desde qué punto de vista. O sea, a ver, la recomendación que te haga una herramienta
¿sí? Si la herramienta nosotros le veníamos pidiendo que se entrene a partir de los datos para hacer que el trabajo que se hace, que genere resultados, por eso lo que planteas vos no del CEO ¿no? Es decir, yo cuando soy CEO de una empresa y tengo que despedir la mitad de personal, ahí viene el ladito humano que digo, che, bueno, a ver, vamos a pilotearla, a ver si pasamos estos 6 meses de tempestad para que bla, 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 bla. Cuando la tecnología, vos le decís, tomar la decisión basada en los datos, y esos datos son optimizar, ¿qué estamos optimizando? Y ahí está el problema. Comunicacionalmente, ¿qué implica? ¿Qué riesgos implica? Porque también está esto, ¿no? Ya tenemos un problemón con el tema de los algoritmos, las redes sociales, los recursos puestos para que vos creas determinadas cosas y algunas de las que te quieren imponer son mentiras. Hay un shock comunicacional con esto. Sinceramente no sé qué implica. Recién hablábamos afuera con eso, lo que pensamos de las redes sociales y de Internet en algún momento, que iba a ser un gran proceso de democratización, de posibilidad de participación. No pasó. Y no pasó. No. Y acá es muy probable que pase lo mismo. Claro. Depende. No pasó porque hay malos en la película. No pasó porque hay malos y no pasó porque también todos somos bastante malos. Ajá. Más malos de lo que creemos. De lo que pensamos. Sí. O sea, la mayoría no usamos las redes como ciudadanos responsables y comprometidos. Exacto. Y en muchos casos sale lo peor nuestro en las redes sociales. Después también el negocio ayudó mucho a que se tuvieran mucha viralización y mucho éxito ciertos mensajes muy antidemocráticos, muy absurdos. El terraplanismo que parece absurdo, todas esas cuestiones. O sea, ¿qué va a pasar mucho? No sabemos. La primera cuestión que aparece así como complicada es, vos que sos periodista, ya voy a preguntar comunicacionalmente, te hace una crónica muy bien y muy rápido. Sí, bueno. Redacta fantástico. Sí, mejor que lo que hemos logrado hacer nosotros en nuestra Sí. precaria profesión. Digamos, ahí hay un problema muy... Ahora, De hecho, hay docentes preocupados porque estudiantes están buscando respuestas en los chats, bueno, ¿no? como docente esa fue mi primera preocupación. ¿Qué hago? Bueno, no, es muy claro, tengo que cambiar las cosas. No puedo decirle a mis estudiantes hoy, hagan un trabajo, porque antes, si se lo copiaban, buscabas en Google a ver si de dónde lo había copiado. No, hoy hay que trabajar de manera que trabajen directamente con ChatGPT. Por eso digo, Hay que es un usar la desafío, herramienta. y sí, no te queda otra, es un desafío bastante muy Porque grande. ¿se puede detectar y no está- o esto... y no estamos muy cuando hay un copy-pego, digamos, había jueces que apelaron al rincón del vago. Sí. La Eso misma sí. empresa está preparando una herramienta, por supuesto te dan te dan la pastilla y el veneno y el antídoto. Sí, ¿no? pero es medio... Pero te lo cobran. No, y es medio como imposible porque hay herramientas para ¿Pero ya están detectar... detectando estudiantes que Sí. van a los Sí. chats a buscar respuestas? Sí, Sí, totalmente. sí. Pero sí, aparte que O hacemos sea, trabajos en esto de geniales. prohibirlo, varias universidades, no escuché ninguna de Argentina, pero de otros lugares del mundo, ya han dicho que era un problema, que los estudiantes hacían los trabajos ahí. Sí, es muy fácil hacerlo. Y ahora Pero por otro lado, eso es digo, tomar el camino del atajo. ¿Qué pensamiento pero propio pueden desarrollar? Por eso digo que hay que aprender a usarla. Tampoco te lee la mente, sabe todo lo que las consignas, entonces digamos, vos le podés pedir un trabajo y lograr algo muy bueno, pero no pidiéndoselo una vez, pidiéndoselo, volviendo a preguntarle, repreguntando. O sea, Sí. para alguien que está pidiendo algo que él sabe hacer, le ahorra mucho tiempo y es muy útil. Ajá. Para alguien que lo que quiere... Claro, Oye, yo estoy voy a pensando usar que el no ejemplo sabe de un hacer, no. arquitecto, ¿no? O sea, a ver, vos le pedís a un arquitecto, es un punto de vista, si vos pensás en el arquitecto como persona, que es quien te va a guiar en tu proceso de hacerte una casa, no te importa demasiado cuál es la herramienta que él usa detrás, entonces cuanto más optimización aproveche y tecnología, lo que sea, mejor. El problema es si le pedimos a una inteligencia, hacernos la casa, a ver, ahí es como que hay unos puntos, unos grises, unas cuestiones que tienen que ver con eso, ¿no? ¿Quién hay detrás de...? Pero además hay algo que planteaba Juan Pablo respecto... Juan Pablo, ¿dije bien? Sí. Sí. Respecto de
la persona misma, qué pasa con la persona. Digo, porque un debate cuando nosotros íbamos al colegio, a la secundaria, había generalmente 3, 4, 5, que en su mayoría eran chicas, que hacían los trabajos y todos los demás se los pedían. Y el que le pedía el trabajo creía que era el vivo, total lo hace. Y al final del camino, la que estaba aprendiendo era la que hacía el trabajo, no eras el vivo vos que se lo pedía, no los hacía y copiabas. Es el mismo debate. Algunos de los dilemas que se plantean, algunos de los conflictos o problemas que vemos en torno a esto, a mí me parece que los podemos ubicar en ciertos villanos conocidos, pero también en ciertas lógicas que funcionan. O sea, el hecho de que alguien elija, en vez de adquirir un conocimiento nuevo, ampliar su mundo, adquirir nuevas herramientas, elija el camino más rápido, es porque también muchas veces las instituciones, las prácticas sociales, las ponderaciones, las valoraciones caen en el efectivismo, ¿no? En el rendimiento, en acotar los tiempos. Por eso lo que vos mencionabas de ver cómo usar esta herramienta para que el alumno trabaje o el estudiante trabaje con eso y justamente lo use como algo potenciador de sí, ¿no? En vez de ser alguien receptor de una opinión, de una lógica que circula, ¿no? Porque de hecho comete errores, ¿no? Comete errores y si uno dice, bueno, pero todavía no sabe esto, cae en un gradualismo, ¿no? Me parece a mí. O sea, si uno dice, bueno, pero por suerte todavía no sabe hacer esto. Bueno, es cuestión de tiempo para que lo aprenda, ¿no? Justamente, como decías vos también, aprende. Pero a mí me parece que es interesante reubicar al sujeto ahí en el lugar, ¿no? Y decir, bueno, si vos estás estudiando esto, ¿cómo te gratifica a vos? ¿Cómo te complejiza a vos como persona adquirir estas herramientas, adquirir estos conocimientos y volver a ese lugar de valoración? Yo creo que muchos de estos conflictos nos hacen revisar a nosotros cómo concebimos realmente la educación, cómo concebimos lo que es un proyecto vital, ¿no? Más que el funcionamiento, ¿no? De este chat. Sí, y de qué manera en un mundo que deja mucho que desear para los 7.000 que vivimos, 7.000 millones de habitantes, y que es cada vez más desigual, y que la idea que todos tenemos, bueno, algo tiene que cambiar para que el mundo sea mejor. No sé si la inteligencia artificial va a alimentar la lógica del cambio o consolidar la lógica de cómo estamos. Por eso es tan importante lo comunicacional, porque si sutilmente la inteligencia artificial nos va a hacer todo, ovejas mancebas que no vamos a promover ningún cambio para que el mundo sea mejor, ahí hay un componente ideológico muy fuerte de uso de una herramienta tecnológica por parte de los poderes estatuidos para que nada cambie. Y si se puede profundizar las desigualdades que hoy tenemos, mejor aún, en beneficio de unos pocos y en perjuicio de los muchos. Ahí hay un telón de fondo que no sé si es filosófico, económico, político, pero que condiciona la vida y la herramienta comunicacional es determinante. Todas las herramientas en general, cada vez que fueron apareciendo, ayudaron a alguien que las adoptó a hacer lo que estaba haciendo de manera más eficiente. Y eso fue generando brechas siempre, históricamente, en todo. Y esto encima a una velocidad de locos. Ahora, claro. Cada vez peor. No, cada vez peor para los intereses nuestros, cada vez mejor para la tecnología, ¿no? La velocidad con que los cambios se introducen. Sí, quería decir algo, Carlos. No. A ver, hay algunos procesos que son muy... Yo no sé si echarle mucha culpa a alguna tecnología específicamente. El problema de la desigualdad en el mundo y del egoísmo en el mundo que está a la que está atado es algo bastante complejo. Yo digo, siempre creí, yo hoy soy pesimista en muchas cosas que antes no era. Yo siempre creí que la democratización, la posibilidad de incorporar más gente a los ámbitos de participación y todo iba a ser una forma de superar muchas cuestiones y construir un mundo mejor, para decirlo muy simple. Y yo lo que veo que esas instancias, cada vez que hay alguna posibilidad de abrir esas instancias,
no la sabemos aprovechar. Estoy hablando como humanidad. Estoy hablando como humanidad. Que se use esta tecnología, como pasó con las redes sociales, para beneficio propio, es algo que va a ser inevitable. Claro, yo comparto totalmente. El tema es ¿Pero qué hacemos? ¿Nos entregamos? Desde qué lugar. No, el tema es que tenemos todos... que buscar otros. No sé, hay que buscar otro lugar de resistencia. No claro, sé totalmente. El problema es que no sé totalmente, cuál es. porque si no quedamos siempre esperándonos que los gobiernos vengan y resuelvan esos problemas. Sí. Y creo que nos quedamos de manera muy pasiva, muy en la zona de confort, viendo cómo hay cosas que van apareciendo, que hasta que no nos tocan nos saltamos, y entonces después generalmente el que tomó la delantera y lo aprovechó, lo termina por el egoísmo del ser humano aprovechando para su fin. O sea, a ver, la empresa que invirtió en miles de millones de dólares en hacer que una máquina emule un cerebro humano y aprenda, y después se dio cuenta cómo hacer para conectar 1000 computadoras para que eso sea exponencial, lo hacía con la finalidad de que después iba a haber un retorno. Y lo estamos debatiendo hoy, 20 años después, de que hay un montón de gente como todo, ¿no? Sí, el tema es desde qué lugar la resistencia, ¿no? Claro, yo creo que no se me ocurren cosas nuevas. La misma que se me ocurre son las de siempre, es la educación, bueno, todas las que venimos diciendo de hace 200 años. ¿No es una manera de educarse? No, bueno, claro, la educación, cuando digo la educación, digo la educación tradicional, crítica, lo que siempre decimos, pero no... yo creo que es un gran desafío el de este momento encontrar lugares diferentes desde los cuales pensar estas cuestiones. ¿Qué había guardado en la cajita filosófica? No, que no hay que pensar tampoco esto como una cuestión alienígena o externa, sino que la artificialidad en cierta forma es constitutiva del humano, ¿no? Cuando decimos inteligencia artificial, uno podría preguntarse hasta qué punto los seres humanos no pensamos siempre con objetos, con máquinas, desde el lenguaje que instala una artificialidad y dice esa cosa que está ahí es una cámara, a las herramientas que usamos todo el tiempo. Eso es artificial también. Por supuesto, esa lapicera que tenés ahí como un apoyo. Digamos, el ser humano piensa con máquinas, con técnicas, con objetos desde sus comienzos, desde que hace una notita para no acordar, se va relegando tareas intelectuales, etcétera, a diferentes objetos que tiene para tal fin, ¿no? La ciencia misma, o sea, claro. La ciencia misma está basada en los datos. Claro, sin embargo, hay algo, tampoco, digamos, hay algo que puede ocupar este lugar de doble agente o de espía doble, ¿no? Que sería la intencionalidad, ¿no? No hay objetividad. No, se cortaban las luces. No hay objetividad, ¿no? Siempre, como decías vos también, hay una programación y hay ciertos criterios con los cuales se jerarquiza. De hecho, uno de los criterios para ponderar la inteligencia artificial fuerte es que pueda jerarquizar información. El chat se autopercibe objetivo. Sí, o sea, el chat... Le pregunté abiertamente. Sí, yo le preguntamos cuál fue el mejor presidente del país desde el 83 esta parte. Dice, yo soy objetivo, no puedo opinar al respecto, dice el chat. O sea que hay alguna respuesta que es... Sí, pero... O evita darlas, o es a lo mejor... Mira qué bien, te voy a hacer caso. Claro, y te hace entrar por ahí y después te baja toda la línea. Claro, pero en la misma línea uno le pregunta, por ejemplo... cómo frenar la inflación y prioriza algunas respuestas económicas por sobre otras. Sí, claro. ¿no? Entonces, siempre hay una intencionalidad, que esa intencionalidad, digamos, en la disputa por el mundo, que ahora hay un mundo que es real, que es este, que estamos acá, y uno virtual en el cual estamos todo el tiempo entrando y saliendo, ¿no? Y que tienen consecuencias recíprocas, ¿no? Porque vos preguntabas dónde están las computadoras. Bueno, todas las computadoras en la nube, que son las que posibilitan esto, son grandes servidores rack así gigantescos en habitaciones en algún lado, ¿no? Y están regulados. Que no es en los países periféricos. No, y están regulados por las leyes de esos países. Bueno, en algunos sí, porque es más barato. Es más barato tenerlo, digamos, pero son propiedades de los países centrales. Están en los países periféricos, pero son propiedades de los... A mí me gustó eso que diferenció. La cuestión no está dada en esto de mundo real y mundo virtual. Yo creo que el problema es que
en algún punto cuando decíamos las esperanzas que teníamos puestas en Internet, en esa primera Internet que veíamos hace muchos años, es que yo creo que gradualmente han tratado de forzar Internet a que se maneje por las mismas reglas que el mundo de lo físico. En el mundo de lo físico, una de las primeras respuestas que se da a la economía es, bueno, tenemos materia limitada, intereses ilimitados, y entonces hay que tratar de gestionar eso de alguna manera. El mundo que padecemos hoy, ¿no?, para bien o para mal, es consecuencia de esas decisiones que hemos tomado para administrar los bienes, ¿no? Internet nos prometió que algo podía replicarse infinitamente, ¿no? La información podía circular infinitamente, yo podía hablar con alguien de Ucrania, de Rusia, ¿no?, de China, de Estados Unidos, y hoy en día, dado a una sucesiva, digamos, tarea legislativa, de organismos internacionales, etcétera, de gobiernos y empresas, Internet es cada vez más local, ¿no? El Internet está cada vez más pisándote los talones a vos en vez de abrirte la puerta para que te comuniques cada con vez otro. te controla más. Claro, por supuesto. Y uno, digamos, y el acceso... El famoso no la vimos venir. Claro, cuando quisimos acordar ya estábamos viviendo de esta manera, digamos, con las mismas frustraciones que teníamos en el mundo real, en el mundo virtual, ¿no? Es muy difícil salir de Argentina, por ejemplo, en Google, hacer una pregunta, ¿no? Es muy difícil romper esa ¿Salir mirada. en qué término? ¿Conseguir información? Por supuesto, porque los primeros 30 resultados son publicidad, uno hace 2 o 3 galerías más y empieza a encontrar algunas cosas que refieren afuera de lo que uno ya conoce, ¿no? Esta vigilancia de los motores de búsqueda, que es algo que hereda ChatGPT porque también utiliza las mismas bases de datos, personaliza el resultado. Esa mirada sesgada del mundo es una involución de esa tecnología, ¿no? Es una desesperanza, no sé, a mí me genera también una tristeza similar a la tuya, ¿no? Porque que teníamos expectativa de que nos abriera el mundo, al fin... Ajá, no. esa Sí, autopista porque de la entienden información. que siempre queremos lo mismo. O sea, a ver, siempre nos dan más de lo que un día nos detenemos y vemos algo de fútbol y después vemos todo fútbol o lo que sea. Y la tecnología está entrenada para eso. El problema es que no seamos críticos ante eso y que nos comamos que todo el mundo es lo que vemos en una red social que nos está mostrando un algoritmo. Ese es el gran problema. No nos estamos dando cuenta de que eso está Claro, pasando y creemos que el mundo es eso que nos muestra Claro, el y a vos te buscador. muestra una cosa y a mí me muestra otra, Claro. Entonces vos te crees que tenés la razón, yo me creo que tengo la razón, pero digo, ¿cómo puedo estar tan loco si todo el mundo dice esto? Pero no es lo que me está mostrando a mí, digamos, son ilimitadas pantallas. Y la inteligencia artificial va en el mismo camino. Totalmente, y profundiza más todo, digamos. Ese es el riesgo. No, sí, lo que pasa que es cómo desarrollamos la mirada crítica ante todo eso. Y también cómo tenemos herramientas para contrarrestarlo. Eso Lo que pasa que planteaba Carlos. es un- ¿Qué hacemos como opción? Además de quejarnos públicamente, ¿a dónde nos refugiamos? Sí, claro, lo que pasa es que tenemos que querer... A ver, el sesgo de confirmación es algo que tenemos muy metido. Nosotros... Decime lo que yo quiero escuchar. Exacto. Decime lo que yo quiero escuchar. No me digas lo que no quiero escuchar. Así funciona. Así Mira, funciona. te digo, cuando viste teoría de la comunicación, que la veíamos históricamente, Sí. cuando las primeras teorías que empezaron a estudiar empíricamente la comunicación, allá por los años 40 del siglo XX, ¿qué es lo primero que encontraron? Eso, que la gente no se llamaba sesgo de confirmación, se llamaba percepción selectiva, se llamaba esos conceptos. Y lo que dio Internet muchas veces es la posibilidad de llevar eso al extremo, porque Sí, cuando lo vos profundizó. cuando veías tres A un canales clic. de televisión, a lo sumo podías hacerte el tonto con algunas noticias y ver lo otro. Ahora ves solo Sí. lo que confirma lo que vos pensás. Entonces, el desafío está en salir de eso, Bueno, en pensar que hay Pero que un mundo... por eso para mí la comunicación es determinante, cómo se estructura la comunicación, incluso de la inteligencia artificial es determinante. Nosotros crecimos, nos formamos con el patrón de una escuela norteamericana de comunicación en donde para encubrir su verdadero pensamiento inventaron la objetividad, que todos sabemos que no existe esa objetividad, pero la ideología la instalaron desde esa lógica.
el mensaje objetivo en realidad tenía un contenido absolutamente ideologizado en favor de una teoría. Pero lo presentaron como objetivo y durante años, hasta que vinieron otras teorías que empezaron a ser críticas de eso, las escuelas de comunicación bajaron esa idea de que, de hecho, ahora todavía se nos sigue diciendo a los periodistas tenés que ser objetivos. No, nadie es objetivo. Tenés que decir la verdad, que eso es otra cosa. Pero no la objetividad como si somos sujetos. No somos objetos, somos sujetos. Si esto se profundiza con la inteligencia artificial, tenemos un problema gravísimo por delante, comunicacionalmente hablando, estoy diciendo. ¿Cómo hacer para revertir esa tendencia? ¿O cómo hacer para defenderse de eso? ¿Usted qué nos recomienda? Sí, productora. La inteligencia artificial dice que nos quedan 3 minutos. Yo creo así que un minuto para cada uno para que cierre. El tema que decidan evitando sesgos puede llegar a ser bueno. ¿Sí? Porque en definitiva las decisiones las toma alguien, esté en la escala jerárquica que esté, donde hay sesgos. Y esos sesgos generalmente son a veces individualistas. Entonces por ahí puede ayudar desde ese lado, ¿no? Pero desde el punto de vista informático, que quería preguntar al principio, ¿se considera un principio de un paso adelante de la tecnología o un paso atrás? No, adelante, obviamente, totalmente. O sea, lograr que una computadora tenga vida propia, digamos, prácticamente es un avance enorme. ¿Pero no nos va a dejar sin trabajo ustedes? Totalmente. Pero eso... ¿Ya no vas a estar vos? Sí, ya veremos qué hacer. Pero es así. Pero es posible. Voy a dejar la última reflexión por el profesor. Carlos, ¿cómo es que dice Mujica? Soy pesimista porque soy un optimista informado. No, sí, hay veces que soy un poco más pesimista respecto a nosotros como seres humanos. Respecto a esto específicamente, y soy pesimista en algunas cosas, soy optimista en algunas cosas, creo que lo inmediato es ponerse a trabajar con esto, no ignorarlo. Lo peor es ignorarlo. Lo peor es decir, es malo, entonces no lo uso. Sí, sí. Es lo peor que podemos o prohibirlo, hacer. Ahí va a ir todo el mundo a buscarlo, o ¿no? prohibirlo o algo por el estilo, ¿no? Y, por ejemplo, desde el lugar que es el de la educación, trabajar con eso. No, ahora los chicos no van a hacer nada, ChatGPT les va a hacer todos los trabajos, entonces va a ser un desastre. No, aprender a trabajar con eso. Hacer de la carencia un capital. Bueno, pero a veces no da resultados. Mire, la policía de la Rúa, dicen que soy aburrido. No dio resultados, no fue divertido. Por más que hicieron una publicidad presentando no en ese punto, en ese sentido de la carencia. O sea, es una herramienta más, pero considerándote, te tenés que considerar vos el que trabaja con la tecnología. No que la tecnología claro, trabaja con vos. Si vos querés ahorrar cosas, va a trabajar con vos. ¿Nos hará mejores o peores personas, profesor? Yo creo que el punto está en conservarlo, y también en tono a lo que han ido diciendo, como una herramienta con la cual pensar. Y me parece que el mundo siempre ha estado lleno de cosas que nos han dado respuesta, y lo genuinamente humano es hacerle preguntas. Incluso en nuestra interacción con estas tecnologías, o sea, preguntarles, repreguntarles para afinar la punta del lápiz para la información, es una práctica genuina. Y creo que está en nosotros, digamos, en cada sujeto, no solamente en las autoridades e instituciones superiores, legislar esto y trabajar para la democratización, sino en nosotros como usuarios, recordar que no somos la herramienta nosotros, ¿no? ni que estamos esperando esa respuesta, sino dialogando con esa inteligencia artificial. Un uso crítico de la herramienta, no un uso pasivo de la herramienta. Gracias por venir y por ayudarnos a pensar. No, gracias. Por ponernos en sintonía con estos tiempos que corren. Nosotros vamos a volver con un nuevo debate el próximo lunes. El debate del lunes es ligado a la pobreza, los números de la pobreza. ¿Cómo es posible que en un país que hubo crecimiento del 5%, también creció la pobreza un 2%? ¿Quién se queda con el crecimiento que los pobres no están recibiendo?
Lo debatimos el lunes. Buen fin de semana. Gracias por estar ahí.